con Leandro Davo, Business Development de Avalabs, de Avalanche. Así que, bueno, Leandro, gracias por estar acá esta noche. Es un profesional en Derecho y Tecnología con enfoque en infraestructura blockchain y marcos regulatorios. Desde Avalabs lidera iniciativas estratégicas para la expansión del ecosistema de Avalanche, promoviendo soluciones de alto rendimiento orientados a entornos empresariales e institucionales. Así que, bueno, gracias, Leandro. La sala es toda tuya. Puedes compartir. Buenísimo, te agradezco muchísimo por la presentación, bueno, y a ambos por la invitación a compartir con ustedes en este espacio, bueno, y a todos los que se sumaron esta noche. Así que, si les parece, voy a compartirles pantalla porque tengo algunas cositas para mostrarles durante la presentación. Ahí están viendo mi pantalla, ¿correcto? Sí, correcto. Bien. Bueno, me presento antes que nada, soy Leandro Davo, soy argentino, vivo en Buenos Aires y soy de profesión abogado, con, bueno, una trayectoria en asesoramiento y consultoría de emprendedores y empresas en distintas áreas y especializado específicamente en el área de propiedad intelectual. Estoy en el ecosistema blockchain desde el año 2018, justamente llegué a través de mi profesión, bueno, en capacitaciones sobre derecho y nuevas tecnologías, que siempre fueron áreas de mucho interés y ese punto de conexión para mí es bueno, un punto muy interesante. Y allá por el 2018, bueno, se hablaba en estos cursos de Smart Contracts y bueno, fue mi primera aproximación al mundo de blockchain y a partir de allí, bueno, investigando mucho, también trabajando en el ejercicio profesional en este área, bueno, asesorando a clientes en la industria, en el espacio. Y bueno, y eso llevó a que allá hace algo más de 4 años, por el 2022, me sumé al equipo de Avalabs, que ahora les doy un poquito de contexto de qué se trata Avalabs y Avalanche. Y bueno, Avalabs es una desarrolladora de software principalmente, es la desarrolladora que hizo el desarrollo inicial de la blockchain de Avalanche. Hoy en día participan muchísimos otros actores dentro del ecosistema de Avalanche, pero Avalabs sigue teniendo un rol fundamental en el ecosistema, tanto en lo que es el desarrollo de software a nivel de ingeniería, como lo que es desarrollo de negocios, bueno, todo lo que es atinente al desarrollo del ecosistema. Y en ese área justamente de desarrollo de negocios es donde me desempeño, con foco en Latinoamérica, en mi caso. Y trabajamos, bueno, con realmente todo tipo de partners que construyen dentro del ecosistema y van desde protocolos DeFi, de finanzas descentralizadas, hasta instituciones como, bueno, gobiernos, como instituciones financieras, fintechs, negocios quizás más tradicionales y empresas y organizaciones de distintas industrias que están hoy en día construyendo, aprovechando la tecnología blockchain para brindar soluciones a sus actividades. Entonces, bueno, es bastante variado el tipo de gente con la que nos vinculamos y bueno, especialmente en el caso de gobiernos en LATAM, bueno, hoy les traigo algunos casos para compartir con ustedes vinculados a identidad digital, que creo que pueden ser muy interesantes para el tema que nos ocupa hoy, que es más vinculado a elecciones y procesos electorales, aprovechando también los beneficios de la tecnología blockchain. Así que bueno, les voy a compartir en principio un poco de contexto sobre Avalanche, porque bueno, sé que quizás no todos estén familiarizados con lo que es Avalanche y las características que tiene, que además creo que son interesantes para compartir a nivel, para pensar en la arquitectura de
soluciones dedicadas a sistemas electorales que pueden ser un puntapié inicial como para compartir ideas y para discutir, bueno, cómo se pueden justamente diseñar arquitecturas útiles y eficientes para este tipo de aplicaciones, ¿no? Así que, bueno, habiendo hecho esa intro, paso a contarles un poco de qué se trata Avalanche. Avalanche es una plataforma, como dice allí, de código abierto para lanzar aplicaciones escalables, tanto descentralizadas como blockchains empresariales. Todo en un ecosistema interoperable, y esto, para darle un poco de contexto a qué se refiere, uno normalmente está habituado a ver blockchains como cadenas de bloques únicas y monolíticas. Avalanche es bastante distinta en su arquitectura a ese diseño de una única cadena, sino que es una red de blockchains interoperables. Y ahora les voy a mostrar algunos esquemas como para que esto, que quizás suena un poco abstracto, se pueda bajar a tierra y de manera muy, muy tangible de cómo es la arquitectura. El diseño de Avalanche de esta manera es justamente para atender a uno de los grandes desafíos de la tecnología blockchain, que es la escalabilidad. Y la escalabilidad se refiere a la capacidad del sistema de procesar, bueno, justamente la demanda de los usuarios, que es muy, muy, muy creciente, exponencialmente creciente a medida que se van sumando cada vez más casos de uso. Y bueno, estos sistemas de blockchain en sus etapas iniciales eran bastante limitados a la hora de poder atender a esa gran cantidad de demanda y de procesar las operaciones que ingresan los usuarios a estos sistemas. Pero en generaciones más modernas de esta tecnología, como lo es Avalanche, bueno, realmente el desempeño de estos sistemas ha mejorado muchísimo, sin perder los atributos, los beneficios, bueno, que trae blockchain comparado con otras estructuras de datos, que se refieren a la posibilidad de tener un alto nivel de descentralización, y a la vez, bueno, beneficios que trae esa descentralización a nivel de la inmutabilidad de los registros, bueno, toda una serie de beneficios que tienen este tipo de sistemas, ¿no? Con los que seguramente sí están mucho más familiarizados. No voy a entrar demasiado en estos detalles, pero sí este es un punto que me parece interesante compartir. Hay dos maneras de aproximarse al tema de la escalabilidad. Uno es la escalabilidad vertical, y allí lo ven en esta gráfica, que es básicamente generar, bueno, de un tren con capacidad limitada, con performance limitada, generar, bueno, a través de optimizaciones en ese sistema, generar un tren de alta velocidad en el que ese vehículo, bueno, tenga más performance y más capacidad. Y la escalabilidad horizontal es básicamente poner más vías y más trenes, con lo cual permite escalar de manera mucho más amplia que solo mediante la primera aproximación, porque en la primera aproximación, más allá de la eficiencia que tenga ese tren, bueno, tiene un espacio limitado de sus vagones y no va a poder llevar una cantidad ilimitada de pasajeros, ¿no? Entonces, uno, cuando mejora esa capacidad de cada tren y a la vez, bueno, construye más vías y más trenes, la capacidad del sistema en su totalidad crece exponencialmente. Y eso es un poco el approach de Avalanche, en el cual, como les decía, es una red de blockchains, no es una sola blockchain, con lo cual en la metáfora se parece a este ejemplo, con muchos trenes y muchas vías que funcionan en paralelo, y a su vez cada una de ellas está muy optimizada y tiene una muy alta performance. Entonces, les voy a comentar, bueno, otro de los beneficios que tiene Avalanche, y que es muy relevante también para el tema que nos ocupa hoy de procesos electorales, es que Avalanche, por su sistema de consenso, que es la razón de ser de la blockchain, la gran innovación que tuvo fue su protocolo de consenso, alcanza una finalidad instantánea en menos de un segundo, desde que un usuario ingresa una transacción hasta que ésta se vuelve
inmutable dentro del registro de la blockchain. Mientras que en otros casos, bueno, puede ser esa inmutabilidad, ese tiempo a finalidad puede llevar 1 hora, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, porque se considera que se alcanza cuando se procesan 6 bloques posteriores al de una transacción determinada. O en otros casos, bueno, pueden ser unos 15 minutos, puede ser, bueno, hay mucha variabilidad según las distintas tecnologías. Pero Avalanche tiene la velocidad más rápida de la industria en ese sentido, y eso le da mucha seguridad a las operaciones que se ejecutan, ¿no? Porque no hay una ventana de tiempo amplia en la que se pueden ingresar operaciones y que luego estas puedan revertirse o modificarse el orden o todo ese tipo de cuestiones que sí pueden pasar con otros sistemas. Entonces creo que esto, por empezar, es algo muy importante a la hora de pensar en soluciones electorales donde, bueno, el voto de cada persona, ya sea en una organización privada o mucho más pensando en aplicaciones a nivel del voto de los ciudadanos para elección de gobernantes o ese tipo de aplicaciones que tienen mucha trascendencia. Bueno, tener ese nivel de seguridad es muy, muy importante, y elegir una infraestructura acorde a eso también lo es, ¿no? Entonces, voy a pasar acá. Otra de las características que les comentaba que tiene Avalanche es que no es una sola cadena, sino que eran esa imagen de varios trenes. Y en este diagrama se puede ver que está las 3 cadenas primarias de la red primaria de Avalanche, que son la cadena X, la cadena P y la cadena C. La cadena X no es la más interesante, no nos vamos a meter hoy en ese tema, pero sí la cadena P es la cadena de plataforma, es la que coordina a los validadores, a los nodos validadores de la red, que son los que procesan las transacciones, y la cadena C es una IBM, es una blockchain compatible con Ethereum, donde se desarrolla con el mismo lenguaje de programación. Bueno, es compatible en todo sentido con Ethereum y con otras redes de esas características. Pero lo interesante está en estas que figuran acá abajo como Custom Chain 1 y 2, que son blockchains personalizadas que se pueden desplegar aprovechando la infraestructura de Avalanche. Y esto es algo muy único de Avalanche, muy distinto a lo que es Ethereum, a lo que es Bitcoin, a lo que es, no sé, Solana, cualquier otra Polygon, la blockchain que ustedes piensen. Y justamente distingue Avalanche en cuanto a la flexibilidad de cómo se puede pensar en arquitecturas, por ejemplo, para este caso de votaciones, ¿no? Porque muchas veces vamos a ver más adelante que tener la posibilidad de desplegar cadenas dedicadas a casos de usos específicos puede tener mucho sentido, tanto para la cuestión de escalabilidad que les comentaba antes, y que, por ejemplo, si uno organizara un proceso electoral donde en muy corto periodo de tiempo están ingresando transacciones, operaciones de un montón de ciudadanos, de usuarios a nivel de un país, bueno, eso tiene una muy alta demanda para el sistema, ¿no? Pero además por cuestiones de cumplimiento normativo y por cuestiones de diseño a nivel de las soluciones que se pueden generar mediante sistemas de múltiples cadenas que con una sola cadena única y monolítica, bueno, no se podrían llevar adelante. Así que vamos a entrar en eso un poquito más adelante, pero para darles una idea de a qué me refería con eso, bueno, esto no está del todo actualizado, pero les voy a mostrar, a ver si puedo, si están viendo, sí. En este diagrama que están viendo, bueno, esto es Avalanche. Hoy la cantidad de cadenas que componen el ecosistema hoy en día se despliegan blockchains muy asiduamente dentro del ecosistema, porque es permissionless, no hay que pedir permiso a nadie para desplegar una de estas cadenas. Y allí van a ver en el área central, van a ver lo que sería la red primaria de Avalanche, y luego cada uno de estos puntos que están como orbitando allí son blockchains soberanas, independientes, con sus propios sets de validadores, y a su vez, como verán allí, hay puntos de conexión entre todas estas redes que
es el sistema nativo de comunicación de Avalanche, que se llama ICM. Acá les voy a... Bueno, allí lo pueden ver en esa gráfica, y básicamente esto es muy importante porque permite a cada una de esas blockchains enviar mensajes entre sí sin necesitar ni puentes ni infraestructura independiente. O sea, los mensajes se validan por los propios validadores de cada una de esas blockchains, y no hay asunciones de seguridad distintas a las de las propias blockchains que están operando dentro del sistema. Esto es muy importante también para otorgar seguridad cuando se diseñan sistemas que son compuestos por múltiples cadenas en lugar de una sola. Y vamos a entrar en algunos ejemplos sobre cómo se puede estructurar algo así, pero siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Que en otros contextos donde no está este sistema de interoperabilidad, y si uno, por ejemplo, desarrollara una blockchain, por ejemplo, para un sistema electoral, y la desarrollara con una infraestructura aislada, sin recurrir a este tipo de tecnología, bueno, quedaría como en un silo en el cual, para poder interoperar con otros sistemas, necesitaría de proveedores de servicios de interoperabilidad externos que suponen otras asunciones de seguridad, de confianza, ¿no? Porque cada sistema tiene digamos, su diseño a nivel de cuáles son los estándares de confianza, de seguridad y los riesgos aparejados, ¿no? Cuando acá, bueno, simplemente es el propio sistema el que habilita la interoperabilidad. Y les voy a mostrar aquí en esta sección de validadores. Esto es un explorador de la red, aquí en Network. Allí van a ver, es el mismo diagrama que estábamos viendo recién, pero donde cada una de esas blockchains está como con una lupa, digamos, mostrando los validadores que la componen a cada una. Y allí van a ver la red primaria, que tiene unos 1000 validadores, una cosa por el estilo, y hay algunas con set de validadores más chicos, de unos 5 validadores, otras que tienen varios cientos de validadores, como estas que están por aquí. Entonces, también en cuanto a el nivel de descentralización, son muy personalizables estas blockchains, en el sentido de que pueden ser un set de validadores permisionado, que puede ser operado por una institución, por un consorcio de instituciones, por un gobierno, bueno, por organismos públicos, por lo que fuera, ¿no? O ser totalmente permissionless y que pueda participar cualquiera de la validación de estas redes. Entonces, esto es algo también que va a resultar muy, muy importante también cuando empecemos a pensar en diseños de arquitecturas para sistemas electorales, y podemos charlar algunos ejemplos sobre los beneficios de tener este tipo de flexibilidad y también de poder contar con interoperabilidad entre estos sistemas, ¿no? Así que les voy a volver a compartir por aquí para completar la idea. Bueno, algunos de los beneficios que trae este diseño de escalabilidad horizontal en muchas blockchains L1 es la independencia de costos, porque uno, cuando desarrolla soluciones en blockchains públicas de propósito general, en la cual, como veíamos, puede haber protocolos DeFi, puede haber empresas fintechs transfiriendo stablecoins, puede haber videojuegos que utilizan esas infraestructuras, puede haber todo tipo de casos de uso, y cuando uno opera en ese tipo de sistemas totalmente públicos, digamos, bueno, compite por los recursos de la infraestructura con estos otros casos de uso, con los usuarios de esas plataformas, y eso, para pensar en soluciones como las que nos ocupa de votaciones, bueno, puede convertirse en un problema, porque cómo se resuelve esa disputa por los recursos limitados a través del gas. Y el gas es un mercado en el cual los usuarios pagan por el uso de los recursos que son públicos y digamos, solicitados por una variedad de usuarios y de sistemas, ¿no?
Entonces, cuando estos sistemas se congestionan, sube el costo que tiene que pagar cada usuario por poder operar en los sistemas, cosa que se ve, o sea, una manera de encarar y evitar esas soluciones mediante blockchains dedicadas específicamente a casos de uso puntuales, ¿no? Donde uno no tenga que compartir esos recursos limitados con otros miles de casos de uso, sino que la infraestructura esté orientada al caso de uso puntual. Y un ejemplo que siempre damos es, bueno, cuando uno quiere, por ejemplo, comprar una entrada para el Mundial de fútbol, bueno, a uno no le importa si al mismo tiempo está Taylor Swift vendiendo entradas para un concierto, porque no se vuelven más caras las entradas para el Mundial porque Taylor Swift esté vendiendo entradas para un concierto, ¿no? Y eso pasa porque cada uno tiene sus sistemas dedicados. En blockchain, cuando se trata de blockchains públicas, sí pasa eso. Cuando Taylor Swift está vendiendo sus entradas, sube el costo de gas para quien está comprando entradas para el Mundial. Entonces es una cuestión que siempre hay que mirar, bueno, a nivel del diseño de la infraestructura, qué es lo que se está desarrollando y bueno, y cómo la infraestructura puede responder a eso, ¿no? Y otra de las cuestiones que tiene de beneficio esta arquitectura es la personalización. Uno puede, como les comentaba, decidir quién valida la blockchain, si debe ajustarse a alguna regulación. Por ejemplo, si pensáramos en blockchains para el Estado vinculadas al gobierno mexicano, por ejemplo, que en donde tienen normativas el Estado mexicano que cualquier aplicación tecnológica que utilice el gobierno, el Estado, debe estar dentro de la jurisdicción del país, de México, y esto pasa en muchos países, no solo en México, porque es una cuestión para mantener las operaciones dentro de su propia jurisdicción, bajo su normativa, bajo sus normas de compliance y otro, bueno, todo el andamiaje jurídico, en este caso del Estado mexicano, ¿no? Y esto en una blockchain totalmente pública, en la cual cualquiera puede cumplir el rol de validador de manera permissionless, no permisionada, bueno, no es posible mantener el set de validadores dentro del Estado mexicano. Mientras que si se desarrolla una blockchain específica, por ejemplo, para el sistema electoral mexicano, esto podría hacerse y decir, bueno, poner una lista de permisionamiento para los validadores que solo puedan validar quienes están dentro del territorio mexicano y así ajustarse a las regulaciones en este caso. Y lo mismo, bueno, personalizaciones que se pueden hacer a nivel de tokenomics, que es vinculado a lo que hablábamos antes del gas, que se puede abstraer para el usuario mediante este tipo de soluciones. Y lo mismo, bueno, cuestiones más a nivel técnico, máquinas virtuales, personalizaciones de cómo funciona a nivel tecnológico este tipo de infraestructura. Entonces, eso es básicamente lo que les quería compartir de la arquitectura de Avalanche. Creo que es interesante pensar en este sentido por qué querríamos también diseñar sistemas electorales con blockchains dedicadas y qué nos puede traer de beneficio y pensar en algunos ejemplos, ¿no? De cómo estas blockchains dedicadas a propósitos puntuales, a casos de uso puntuales, pueden ser beneficiosos para este tipo de casos de uso. Y por ejemplo, uno de los casos de uso de los que no se suele hablar demasiado cuando pensamos en procesos de elecciones, ya sean elecciones a nivel de gobiernos o elecciones, a ver, para que tenemos una pregunta, si me dan un momentito para leer. Los beneficios de usar Web 3 en la votación en cambio de Web 2 son varios. La transparencia, inmutabilidad, la confianza son algunos, totalmente de acuerdo, algunos de los ejemplos. Absolutamente de acuerdo, y el punto al que me iba a referir justamente en esta etapa de la conversación con ustedes pasa bastante por allí, por la transparencia en el proceso eleccionario, que puede pasar por varios elementos distintos. Por un lado, las soluciones que se construyan
a nivel del procesamiento de los votos en sí. O sea, cuando un elector, un ciudadano en una elección, por ejemplo, de gobierno, o un accionista en una asamblea de accionistas, bueno, un participante de una asociación civil, un miembro, en el esquema que sea que estemos pensando, un tema clave para tener en cuenta es, bueno, cómo se procesan los votos, ¿no? Que es lo que solemos discutir más cuando pensamos en soluciones para procesos eleccionarios, y en cómo estructuramos eso. Pero otro tema que se suele hablar bastante menos es el tema de cómo verificamos la identidad de los votantes y su capacidad para votar dentro de el marco, digamos, regulatorio que corresponde a cada caso, ¿no? Bueno, si fuera una elección para presidente de un país, bueno, los ciudadanos que estén habilitados, que tengan mayoría de edad, que cumplan, que estén en el padrón electoral, que cumplan con los distintos requisitos para poder ser elector en un proceso de esas características. Si estuviéramos hablando de accionistas para una asamblea, en una reunión asamblearia de una sociedad comercial, por ejemplo, bueno, las personas que tienen esa calidad de accionistas y su capacidad de voto de acuerdo a su tenencia accionaria. Y así, según el contexto de cada elección de que estemos hablando, siempre va a haber un criterio que determina quiénes están habilitados para votar y quién no. Y eso es algo clave, para lo cual también la tecnología blockchain puede ofrecer soluciones realmente muy superadoras de las soluciones, tanto las soluciones digitales construidas sobre infraestructuras más tradicionales, más centralizadas, como mucho más sobre lo que son los registros físicos que muchas veces se manejan, ¿no? Y para darles un ejemplo de esto, aquí les voy a compartir pantalla por otro lado. A ver, aquí en esta pantalla, este es un caso que les voy a compartir, es un caso que se está construyendo dentro del ecosistema de Avalanche de identidad digital. Y me parece clave discutir temas de identidad digital cuando hablamos de soluciones electorales, justamente por este contexto que les daba antes, ¿no? Que cómo verificamos la identidad a la hora en el momento previo a ingresar el voto. Y eso es absolutamente clave para la transparencia del proceso electoral, para luego su auditoría, bueno, para garantizar que el proceso electoral funcione como debe. Entonces, les voy a contar cómo están estructuradas este tipo de soluciones de identidad digital, que creo que puede ser un tema interesante que, como les decía, muchas veces no se toca tanto, y está bueno tener en el radar. Y básicamente en estos sistemas, que el caso de Blerify que les traigo es una empresa que está trabajando con gobiernos en Latinoamérica, por eso la traigo como ejemplo, como caso de estudio, digamos, porque no es algo hipotético, sino que está realmente operando en este momento con cosas con aplicaciones de mucha sensibilidad y con, digamos, con aplicaciones a nivel gubernamental en nuestra región. Y básicamente en esta estructura de identidad digital hay dos actores fundamentales, que son los emisores de las credenciales y los verificadores. Y estas credenciales, antes de entrar en las características de estos dos actores que les voy a comentar más adelante, estas credenciales pueden ser emitidas, los emisores pueden ser entidades de cualquier tipo. Puede ser entidades de tipo privadas o entidades de tipo públicas, o incluso pueden ser entidades basadas en protocolos, basados en verificación, por ejemplo, hasta de datos biométricos. Bueno, hay montones de soluciones distintas que pueden aprovechar la emisión de este tipo de credenciales verificables.
Entonces, justamente como les comentaba, el emisor puede ser, si estamos hablando de una entidad privada, pensemos por ejemplo en un banco que emite una credencial a sus clientes, y con esa credencial, bueno, el banco va a ser el verificador y le va a permitir, al verificar esa credencial, el acceso, por ejemplo, a su plataforma de home banking. O puede ser quizás un consorcio de bancos, en el cual todas estas entidades se ponen de acuerdo en un estándar determinado para la emisión de certificados de credenciales digitales, y todos ellos permiten con ese mismo estándar, bueno, loguearse en cualquier home banking de todas las instituciones que participen de ese consorcio. O puede ser también un gobierno que emita certificados de credenciales digitales para distintos propósitos, como puede ser, por ejemplo, un gobierno de Latinoamérica que está emitiendo este tipo de credenciales para lo que son las licencias de conducir. Entonces, estas licencias de conducir las emite el organismo, la agencia correspondiente del Estado, como siempre lo han hecho en su formato físico, pero en lugar de emitir el formato físico de la licencia, emiten algo así como lo que están viendo allí en pantalla, en una aplicación que es como una billetera, pero que en lugar de ser una billetera de pagos es una billetera de identidad, y allí va a contar el usuario con su credencial. En este caso, bueno, puede tener muchas allí en esa billetera, pero va a tener en ese caso, por ejemplo, una que corresponda a... no está proyectando nada. Creo que no estás proyectando, Leandro. A ver, espera que vuelvo a compartir, a ver si ahí están viendo la pantalla. Sí, ahora sí. Ah, bueno, gracias. Bueno, allí están viendo cómo funciona una aplicación de estas características, en la cual del lado derecho sería el lado del usuario, por ejemplo, en el caso que les daba, el conductor que tiene su licencia de conducir allí en su aplicación, con sus datos, bueno, tiene la representación como si fuera la versión tradicional de una credencial, y sus datos personales que puede chequear allí en la aplicación. Y tiene el botón que figura abajo, que es para mostrar un código QR, y ese código QR sirve para el verificador, para verificar los datos de su credencial. En el caso que comentábamos, sería el policía de tránsito que, bueno, en un control de tránsito le pide su licencia de conducir, y lo que le va a estar mostrando el conductor va a ser ese QR, que el verificador, que sería el de la imagen de la izquierda, perdón, sería el de la imagen de la izquierda, que bueno, que va a escanear el QR y va a acceder a los datos que el usuario le comparta específicamente. Y esto, en cuanto a qué datos le comparta, hay cosas muy interesantes que se pueden implementar en ese sentido, y por ejemplo, uno podría generar una estructura en la que se comparten todos los datos que figuran en la credencial verificable, o, dependiendo del contexto, uno podría, mediante lo que se denominan pruebas de conocimiento cero, que son técnicas criptográficas que permiten revelar ciertos aspectos de una información determinada sin revelar la totalidad, uno podría simplemente compartir que es mayor de edad, que su licencia está vigente, que no está vencida, bueno, los distintos puntos que son necesarios para acreditar la condición de conductor conforme a las normas, la habilitación para ello, sin revelar datos de más que son innecesarios, como puede ser, no sé, el domicilio u otros datos personales que no vienen al caso, que un policía no tiene necesidad de conocer a la hora de hacer un control de tránsito. Y esto es un ejemplo que les doy, pero bueno, piensen que esto se puede aplicar de la misma manera por ejemplo, para el caso de que nos ocupa hoy de procesos electorales, ¿no? Entonces, de la misma manera el gobierno, así como emite estas credenciales, también hay gobiernos en nuestra región que están comenzando muy prontamente a emitir lo que son los documentos nacionales de identidad en este formato digital. Y una de las grandes ventajas que tiene este sistema es que no solo permite
verificar las credenciales, sino que las credenciales que son emitidas por entidades de confianza, de acuerdo a los criterios que se establezcan, pueden ser útiles para acceder a servicios. Y ese tipo de servicios pueden ser, por ejemplo, la posibilidad de loguearse en lugar de un home banking, como les decía en el primer ejemplo, bueno, loguearse en la plataforma del gobierno, que puede ser, no sé, la agencia de recaudación, o puede ser la agencia que gestiona el padrón electoral, por ejemplo. Entonces, de esa manera se pueden acceder a servicios con ese tipo de verificación de identidad, reemplazando a lo que son los usuarios y contraseñas tradicionales a los que estamos habituados y las verificaciones biométricas a las que también estamos acostumbrados, que cada vez más se están viendo comprometidas por el avance de la inteligencia artificial, por ejemplo, que puede generar imágenes realmente cada vez más realistas de las personas y muy pronto van a comprometer a este tipo de sistemas de verificación que venimos utilizando, ¿no? Y en este caso, con este tipo de credenciales verificables, bueno, simplemente es verificar contra el emisor de confianza, que puede ser un Estado o puede ser, como les decía, una entidad privada o una entidad de las características que fueren, la veracidad de esa credencial. ¿Y cómo se verifica esa credencial? Porque cuando se emite la credencial, les comento cómo es el proceso. La credencial no se almacena en la blockchain, sino que se almacena en el dispositivo de cada usuario, en este caso, bueno, un teléfono celular. Los teléfonos celulares tienen un elemento seguro en el cual se pueden almacenar datos sensibles que no se quieren compartir con el resto del almacenamiento del teléfono, que están mucho más expuestos, y en este elemento seguro se pueden almacenar datos de manera encriptada y aislada, como para que no estén expuestos a cualquier filtración. Este elemento seguro es el que se utiliza, por ejemplo, en las billeteras de pagos para almacenar las tarjetas de crédito cuando uno paga con NFC, por ejemplo. Es el lugar donde se almacenan el elemento seguro de estos dispositivos. Y ese mismo elemento seguro es donde se almacenan estas credenciales. Entonces, no estamos hablando de almacenamiento ni en un servidor centralizado, ni en la blockchain que pueda ser pública para acceder a cualquiera y que pueda comprometer la privacidad de los datos. Sino que está el certificado almacenado en el dispositivo de cada usuario, y lo que se hace es registrar en la blockchain cuando se emite el certificado lo que es, bueno, la creación de ese certificado con un hash que permite verificar la veracidad contra el registro en la blockchain y la fecha de su emisión. Entonces, realmente es una estructura muy segura que permite la verificación y impide cualquier tipo de falsificación, de emisión de certificados fraudulentos, porque por la propia criptografía con la que se operan estos sistemas es imposible de duplicar uno de estos certificados. Entonces, a la hora de pensar en los procesos electorales, bueno, esto es clave porque permite pensar en un diseño en el cual tengamos una solución de estas características en la cual el votante pueda mostrar su certificado de su credencial digital, que lo habilita para participar del proceso electoral, y a su vez las autoridades de la mesa donde se vota, de la sociedad donde se organiza una asamblea de accionistas, bueno, de la organización que fuere que esté organizando la elección de que se trate, puede verificar los datos pertinentes de cada votante, verificar su capacidad para participar del proceso de elección y habilitar el sistema para proceder al voto. Entonces, uno puede tener de manera independiente esta etapa de verificación de identidad a través de credenciales digitales verificables, que eso habilite al usuario a participar del proceso electoral, y luego, bueno, diseñar el
el sistema por el que se registra el voto del usuario de manera independiente al de la verificación de identidad, y así también proteger lo que sería la correlación entre votante y su voto, ¿no? Y mantener de esa manera la privacidad del voto. Seguramente ustedes en encuentros anteriores han entrado mucho más en diseños de soluciones para el procesamiento del voto, pero justamente como eso es un tema que se toca mucho más en este tipo de contextos, me gustaba la idea de compartir con ustedes este tipo de soluciones que vienen a complementar esas soluciones de procesamiento del voto, de registro del voto y de auditabilidad del voto mediante la blockchain, con este tipo de soluciones que la complementan a través de la posibilidad de verificar la identidad. Así que, bueno, un poco eso era lo que les traía de hoy. Hay muchos más temas que creo que pueden abrirse para el debate. También, bueno, Alejandro, también te cedo la palabra. No sé si gracias. preguntas. Sí, mira, muchas gracias, Leandro. Fíjate que Fernando Paredes está preguntando cuál sería la garantía de seguridad si el blockchain está centralizada en el gobierno. Y aquí Bien. yo creo que algo que me ha tocado ver son dos casos. Cuando el gobierno contrata a una compañía que desarrolle las elecciones, o bien cuando tiene su propia plataforma y la desarrolla. Cuando genera sus propias elecciones y crea la plataforma, normalmente lo que hace es que distribuye la red divide en 30%. 30% la tiene el control del gobierno, 30% de las universidades son los que normalmente son los organismos que validan que las elecciones, esos son los observadores, dan el voto de calidad, más partidos políticos y otros organismos, ONGs. Y está el sector privado. Entonces, cuando tú haces eso, no tienes el control uno solo. El gobierno no puede tener el control total de los nodos. Entonces, de esta forma, cuando separas la estructura, pues es más fácil que se mantenga la independencia de todo el sistema y sobre todo la confiabilidad. Hay un país, no está por aquí, bueno, voy a platicar. Paraguay tiene una solución, o está proponiendo una solución en donde su red soberana va a estar incluida por X número de nodos, pero la distribución va a estar en toda la sociedad. Va a ser el sector privado, el sector público y todo lo que es como intermedio, que son los órganos observadores, como universidades o, ONGs y organismos internacionales como la ONU. Esto va a permitir que el control no lo tenga un solo organismo, sino que esté descentralizado y todos van a ver porque se mantenga independiente y neutral. Me parece clave ese punto y para agregar a lo que estás comentando, creo que a veces uno piensa en la descentralización en las blockchains exclusivamente en el caso de estas blockchains, como lo es Avalanche en su red primaria, como pueden serlo estas L1 de Avalanche que les decía, en el sentido de que cuando solamente hay descentralización, cuando cualquiera puede participar de manera no permisionada, ¿no? Pero eso realmente es un modelo de descentralización y hay otros modelos como el que te referías, en el que quizás no es deseable ni siquiera que participe cualquiera, porque si pensamos para un proceso electoral a nivel de un país, por ejemplo, uno no quisiera que haya nodos, la posibilidad, por ejemplo, no sé, para una elección en México, que, no sé, China meta 200 nodos y se ponga a controlar el proceso electoral mexicano, ¿no? Realmente no es deseable eso, pero sí esa aproximación a la descentralización mediante la participación de entidades que sí, que son, que aportan valor en ese proceso, que aportan confiabilidad, que son independientes entre sí, bueno, uno puede generar un modelo descentralizado con otra estructura y que aporta muchas más garantías en ese sentido, ¿no? Así que me parece espectacular ese punto que y el otro punto que tú mencionabas, que a mí es lo que me gustó de Avalanche, es que, por ejemplo, en Estados Unidos hablemos, un estado define que ningún nodo debe estar fuera de los límites del estado. Entonces, cuando quieres utilizar una red pública que no puede hacer lo que hace Avalanche, no puede darle servicio.
porque por ley tú no puedes tener Tal cual. el proceso electoral con información corriendo fuera del país. Ujú. Ni tampoco, y cuando son en el caso de las embajadas, que están en cualquier país, tienen que tener mucho cuidado porque creas un nodo especial para esa embajada, para que nadie pueda tener acceso más que el mercado que está definido de objetivo, ¿no? En el caso Totalmente. de que tienes la parte de cuando contratas una solución, que es más o menos lo que está pasando en casi todos los países, no sé, Guatemala contrató Simple Proof, México compró Devote, no es cierto, Votes, Honduras creo que fue Sello, o no es cierto, fue voto libre. En Ecuador fue Sello. En Bolivia fue la solución de Cecilia, que se llama se me dio, ¿cómo se llama? Tu voto decide. Entonces ha sido el caso de que el gobierno contrata el servicio y lo que hace el proveedor es que define va a ser el tipo de red que necesita los nodos y solicita los nodos. No, él, aunque contrata el servicio, no contrata exactamente unos nodos que los pueda controlar él, contrata los nodos de la red. Entonces, esto evita que el control sea centralizado. Entonces, ya tienes un punto de validación adicional porque te das cuenta que son, digamos, no descentralizado en el aspecto técnico, pero sí distribuido. Sí, Ujú. porque bueno, finalmente si estoy en un país no puedo cumplir con la parte de centralización y menos si es en un estado, ¿no? Pero sí puedes tener la parte distribuida, que es una de las partes importantes. Y también Totalmente. Dev Green pregunta, desde un punto de vista de ZK, ¿qué mantienes en privado? ¿El dato del votante, su voto, o solo importar el número de votos de un candidato y validar que el votante sea apto o no? Mira, aquí lo que pasa es que lo más importante es que cuando tú entras a votar en un sistema de votaciones y te valida inicialmente el acceso, en ese momento tienes que desvincular el votante, el elector, del voto. Es decir, lo que hace es que te abre la puerta solamente para que votes y tú votas. ¿Sí? Y se separa. Hay diferentes tipos de procesos porque pues, bueno, si yo sé a la hora que votó Alejandro y después de Alejandro votó Leandro, Carla, Juan, Fernando y ya sé, votaron 10, ya sé en qué orden votaron. Entonces yo si tengo la información desde la blockchain, ya sé por quién votaron. Lo que normalmente se hace es se corren protocolos de aleatorios, en donde no importa el orden en el que yo vote, el sistema va a definir cuál es el orden que se mete. Entonces ya no puedes tan fácilmente identificar quién votó. Si de esta forma mantienes el problema de correlación afuera, la identificación de la entidad del votante con el voto, y solamente lo que haces es le imprimes un ticket, lo dices, votaste a tal hora y ya. Probablemente le puedas poner el hash, nada más para que valide que su voto fue aplicado, pero de ninguna forma puede ver ni cómo votó, ni por quién votó, ni volver a votar. Tal cual. Entonces, y toda la información demás, pues es la que se permite que corra en la blockchain, bueno, en la blockchain, que finalmente lo único que haces es registrar los hashes sin decir exactamente el detalle, ¿no? Hasta el final que se corre el proceso de auditoría. Tal cual. Ahí nos preguntan también, mira, que es prueba de autorización para controlar el acceso, hay riesgo de duplicación de identidad, y es un gran punto ese, y creo que ahí es uno de los puntos donde este tipo de tecnología de credenciales verificables es muy superadora con respecto a los sistemas tradicionales de verificación de identidad, porque en definitiva, yo bueno, les contaba, soy argentino, nuestro sistema, y creo que para la mayoría de los países en los que hay verificación de identidad para votar, porque, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos estados ni siquiera la tienen, pero en Argentina, por ejemplo, y en la mayoría de los países, uno acredita la identidad en la mesa de votación con una tarjetita, con una credencial que realmente no ofrece garantías de seguridad de ningún tipo. Y realmente ha habido, por ejemplo, en Argentina ha habido
yo le comentaba cuando preparábamos el tema de la reunión, Alejandro, la emisión de las credenciales estas, en Argentina la gestiona el Registro Nacional de las Personas, que es un registro nacional, del gobierno nacional, a eso me refiero, y ha sido hackeado, creo que ya lleva 5 hacks la base de datos del registro de las personas. Entonces todos los datos, desde los datos biométricos que ellos almacenan, hasta las propias credenciales que tienen sus códigos de verificación, todo eso está publicado en la Dark Web y accesible para cualquiera, y es muy fácil realmente de falsificar. Mientras que estas credenciales digitales de identidad, cuando el organismo público, que puede ser el mismo registro de las personas que hoy lo está haciendo con estos sistemas tan obsoletos, si utilizara este tipo de sistemas de credenciales verificables, emite el certificado, ese certificado queda en custodia en el dispositivo del usuario, con un registro, lógicamente, porque la autoridad emisora está inscrita en un registro que luego le permite al verificador contrastar que el certificado fue emitido por esta autoridad, por la autoridad de gobierno competente. Entonces, esa verificación se hace a través justamente de hashes del certificado que se registran en la blockchain, que se vuelven inmutables desde que queden registrados en la blockchain, y esa verificación, tanto del emisor como del certificado en sí mismo y los datos que contiene, que son los datos de identidad de la persona, son imposibles de falsificar porque están protegidos con criptografía simétrica, que es la misma criptografía con la cual se asegura, por ejemplo, Bitcoin, ¿no? Son sistemas que han sido inviolables durante ya décadas, y realmente no hay manera de falsificar un registro de esas características. Así que creo que ahí hay un punto súper valioso para tener en cuenta. Y fíjate que José Nicolás pregunta que si puedes utilizar en las redes Airweave e IPFS con Avalanche. Sí, es muy interesante eso. Creo que a la hora de almacenar, por ejemplo, los certificados de las credenciales, lo más recomendable por estándares y usos y costumbres de la industria, justamente por estándares de seguridad, es que se almacenen en el dispositivo del propio usuario y no almacenarlos en sistemas o en la nube o en sistemas descentralizados, donde pueden quedar más expuestos a la vista de terceros, ¿no? Sí creo que es muy útil para otros elementos donde sí es más, digamos, recomendable tener un almacenamiento que no dependa del usuario, que no dependa de una entidad centralizada, y ese tipo de soluciones son compatibles desde ya con la infraestructura de Avalanche, y son soluciones realmente espectaculares para ese tipo de casos. Y fíjate, un punto importante es que normalmente IPFS se utiliza para registrar ahí no los certificados del usuario, del votante, Tal cual. sino lo que vas a hacer ahí es mandar ahí el hash no sé si en este caso fue del acta final de la casilla, Uh-huh. ¿sí? Porque finalmente es algo que ya es el resumen, pero no pudieras mandar por capacidad en el IPFS todos los votos de todos los electores. Imagínate la cantidad, el espacio para guardar 230 y tantos millones de electores, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos habitantes hay en Argentina? Muchos menos que en México, somos 47 millones, algo por el estilo. Mira, la ventaja que tú tienes, que no tiene México, es que igual, que es lo que me gusta de Argentina y de Ecuador, es que todos los ciudadanos tienen la obligación de votar. Tal Y si no cual. tienes una pena, ¿no? Aquí ay, me dio flojera, es que está el partido. Y no, está muy lejos, ¿no? Además hay mucha gente. Te dicen, ya sé quién va a ganar, ¿para qué voto? Entonces, ese tipo de cosas las evitas con ese tipo de decisiones de que es tu obligación y la cumples. Sí, y creo que ahí también para ese tipo pensándolo desde ese punto de vista y luego desde la auditabilidad, ¿no?, del proceso electoral, creo que este tipo de verificación de identidad
también es súper útil y le brinda mucha transparencia al proceso eleccionario, porque uno puede tener el registro, no lógicamente de cómo votó cada persona, que eso siempre se protege, pero sí de quiénes votaron y quiénes no. Entonces, de la cantidad de votantes que hubo en una determinada mesa de votación, que se puede contrastar con la cantidad de votos que fueron procesados, ¿no? Y así evitar posibilidades de fraude por ese lado también. Y si me dejas, bueno, pues, si puedo compartir, quiero enseñarles esta lámina. Esta lámina te incluye lo que es el ciclo de vida de votaciones. Si se dan cuenta, en este ciclo no incluye la parte del registro de electores. Sí, y la razón es muy importante. Además de que ya nos platicó Leandro que no sé cuántas veces han tenido acceso a la lista de electores. Bueno, también eso ha pasado en México y creo que en muchos lugares. Pero lo importante de esto es que no lo incluimos porque el riesgo de que en el proceso de verificación entre una solución y otra, tienes que tener un API. Si la API no está bien hecha, que normalmente es donde pasan todos los problemas, por ahí nos pueden no solamente afectar obtener la lista de votaciones, sino pueden alterar el resultado de las votaciones. Entonces lo sacamos de aquí y lo que normalmente se hace es tener una copia de lo que es importante de la base de datos de electores para que pueda tener acceso. Y esto solamente es, a lo mejor, el nombre, es el nombre, la región en la que vivo, el sector que le llaman aquí, para que tú puedas votar donde debas votar, que obviamente que tengas más de 18 años y que no tengas ninguna limitante. Hay veces en que se le pone una limitante a personas que a lo mejor tienen algún juicio o salieron de la cárcel, entonces no pueden votar, se les suspenden los derechos. Entonces, para eso, cuando llegan a la casilla para votar, no se les permite votar. Entonces, este tipo de información siempre la mantenemos afuera porque es importante. Lo que hemos platicado es que lo que se puede hacer es utilizar el sistema de identidades de una forma diferente. Imagínense que yo voy a la caseta y normalmente, por ejemplo, en México llegas ahí, ves, te enseñan, bueno, enseñas tu credencial de votar, ven que tú seas el mismo, que es que aparece en la foto, y te dejan pasar. Tienes que pasar por 5 filtros o 4 filtros, depende de la cantidad de partidos políticos. Entonces, sí, en todas las casillas, que es algo que con menos me gusta que haya creo que en el 90% de las casillas hay gente representantes de cada uno de los partidos. Entonces, cada uno tiene su librito. Pasas con el primero, valida que seas tú, que voltea la credencial para que tenga la misma información, tu nombre, y si aparece igualita en el libro, pasas al siguiente. Pasas así de 1, 2, 3 y 4, y al final es el que tiene, sí, ya le pueden dar las boletas y te marcan, te marcan con tinta indeleble el dedo pulgar para que no vuelvas a votar. Pero estamos pensando, bueno, ¿qué pasaría si yo llego con mi credencial para votar? Pero ya esto ya se corrigió, se hizo un proceso de digitalización y tengo la opción de tener en mi teléfono mi credencial para votar y en la parte física. Entonces, si ese día, como siempre pasa, como Murphy siempre está presente, imagínense que voy a votar ese día y se me cae el teléfono en el agua. Entonces ya me quedé sin teléfono y no pudiera votar. Entonces, la idea es que llego a la casilla para votar y con mi teléfono, bueno, checan que sea yo, se valida mi foto con la información que es que está en el registro, pero solamente me dice sí o no. Y si sí me dice qué puedo hacer y lo que no puedo hacer. Si nada más llego hasta la parte de si soy o no soy, en lugar de que yo tenga que pasar por los 5 filtros y aparte que me pongan la tinta indeleble, puedo poner mi huella ahí y me marca ya como ya que ya entré, ya estoy registrado y ya me pudieron dar mis papeletas para votar. Y sigo el siguiente proceso y lo que es, y voy a votar. Al final, el sistema ya diría en esa casilla cuántos votaron.
el número de personas que entraron, que se autorizaron a votar, debe ser el mismo de las, por ejemplo, si son la elección para presidente, que fueron, no sé, 3,000 accesos que yo di entrada, tiene que haber 3,000 accesos que votaron y debe haber 3,000 planillas. Si no Tal tengo cual. esos 3,000, algo pasó y entonces entra un proceso de auditoría, pero lo detectas desde antes. Y bueno, el proceso ya sigue diferente. Ahora, cuando tú empiezas a votar, entras a votar, lo único que hacen los sistemas como los que hemos visto, Vote, Devote, y principalmente ese tipo, y también Stampin' IO, te validan que tú seas tú, y en el momento y te abren la puerta, tú ya puedes votar, y tu voto se desvincula del elector. Entonces ya puedes correr el proceso de votar por quien te deje votar o la capacidad que tú tengas para votar. Si estoy en mi región, puedo votar por presidente, gobernador, a lo mejor diputado o senador, y a lo mejor representante de, no sé, de una alcaldía o algo así. Si estoy fuera de mi localidad, solamente puedo votar por lo federal. Si estoy fuera del país, solamente puedo votar por lo federal. Entonces, ese tipo de cosas son las que te permite una solución de blockchain cuando ya pasaste del filtro. El problema es llegar al filtro. Sí, ese es donde tenemos el problema, porque si se da, hay soluciones que te piden la huella. Hace rato platicábamos que en mi caso, siempre que voy a un banco, mi huella nunca pasa, de todas las de la mano. Y me preguntan, oiga, ¿usted utilizó algún tipo de agente para que esté muy ácido? Y digo, no. ¿No? Pero finalmente es el único banco en el que no pasa mi huella. Entonces tendríamos que ver qué pasa y qué tipo de lectores se utilizan, porque a mí lo que me hacen hacer es me pongo un líquido y estoy así frotando el dedo hasta que de repente se calienta y ya pasa, ¿no? Pero lo cual no debería pasar. Imagínense que eso pasa cuando tengo que votar y hace mucho frío, ¿no? Pues jamás pasarían los viejitos, y ni yo, no soy tan viejito, pero bueno, tampoco tan joven, pero no pasaría. Si por contra, por ejemplo, en India, donde ve temperaturas de 40 y tantos grados, hace 2 años en las elecciones que nadie quiso salir a votar, por eso fue que empezaron a hacer el voto digital. Entonces, bueno, tenemos que ver ese tipo de situaciones y prever que no tengamos ningún tipo de problema, pero sí agilizar el proceso. No sé si alguien tiene una pregunta o comentario. Raúl, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿qué tal, Raúl? Buenas Buenas noches. noches. ¿Tienes por ahí alguna pregunta? No, estaba escuchando, entraba hace unos minutos y bueno, me parece bastante interesante lo que tú manifiestas y una alternativa, tal como la estoy describiendo, sí sería una ventaja. Tuve la oportunidad de trabajar como gerente de operaciones de RENIEC y conozco los problemas que hay en las Ah, ok, huellas ok. eh, a la hora de la identificación, ¿no? Ahora también por la edad la huella poco a poco va perdiendo características. Así es. Entonces ya llega un momento donde realmente es por eso que te toman hasta 10, a partir de cierta edad te toman los 10 dedos. Y mira, un punto importante ahorita que mencionas es las mujeres, cuando están embarazadas, durante los 9 meses, pues el cuerpo empieza a cambiar y las manos normalmente empiezan a engrosar un poco y después van a bajar. Si en ese momento, y eso muchos problemas de eso cuando estás trabajando o estoy trabajando, en los primeros 4 meses se empieza a ver, si no tienes un sistema que te esté monitoreando las huellas, te empieza a mandar que no eres tú, ¿no? Aunque cambies de mano y todo eso. Claro, Lo importante de esto es que tengas un sistema que te vaya midiendo que tú seas realmente tú y que no sea la única huella, la única forma de que te pueda verificar, ¿no? Entonces, que eso es bien importante, pero dependiendo de cada región o de cada país, es como tenemos que ajustarnos a cómo debe ser el sistema de votaciones. Porque no porque uno funcione bien en México, no va a funcionar igualito no sé, en cualquier país de Latinoamérica o en otro país del mundo. Cada uno de nuestros países tiene una muy particular forma de hacer las cosas y con regulaciones y costumbres, que es otro de los grandes detalles, los usos y costumbres, que nos delimitan cuáles son las características que debe tener cada solución de blockchain. claro. Creo que también influye mucho el factor tecnología propia, vale decir, ¿no? Tecnología, vale decir, el desarrollo en la tecnología propio es casi siempre
es tecnología exógena, no es endógena. Sí, así Y la es. tecnología exógena en países en Latinoamérica prácticamente ha pasado a ser casi un commodity, ¿no? Entonces, muy poco desarrollo propio, pero creo de que a nivel Latinoamérica sí se podría integrar y desarrollar una tecnología propia para todos. Por ejemplo, para cosas como esta, ¿no? Y eso ayudaría porque tendríamos una gran ventaja, ¿no? Una gran ventaja, bueno, no solamente bajando los costos, sino comenzando a desarrollar nuestras propias opciones a partir de lo que abunda en la región, ¿no? Que es materia gris. A veces con poco uso, Así es. pero tenemos mucha materia gris disponible, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Mira, lo que a mí me ha tocado hablar con muchas organizaciones de gobierno que organizan elecciones. Y la recomendación es, haz tu licitación internacional, pero como requerimiento tienes que decir que quien gane, si no es una empresa nacional, tiene que aliarse con una empresa nacional y entre los dos desarrollar el proyecto. Porque si no lo Sí. hacemos así, pues llegan con su grupo de personas, lo hacen perfectamente y opera y se van. Pero se llevan todo el conocimiento. De esta forma lo que hacemos es que se crea el conocimiento en el país, que empezamos a crear nuestra base de conocimiento, ¿sí? Y que ya aprendieron de la alianza, entonces pueden seguir administrando las siguientes elecciones, lo cual te permite seguir creciendo y ya no empiezas de cero. Entonces, ese es algo que siempre hemos, siempre cuando yo he recomendado para cuando hay trabajos con gobiernos, porque la verdad es que se lleven todo el conocimiento, pues no nos sirve de nada, nos dejan iguales. Aquí la idea es que cada vez empecemos a crecer más y El poder, cambio es muy rápido. El cambio es muy rápido y la dependencia tecnológica se hace mayor todavía, ¿no? así es. Y Y como el tú costo es dices, muy alto. sí, además, como tú dices, hay mucha gente bien pensante que sabe mucho de tecnología, que nada más necesitan que le den, por así, el input inicial, el empujoncito, para absorber toda esa tecnología y poder utilizar. Totalmente. Y creo que a veces se subestima mucho la capacidad que hay en la región. Y este caso, por ejemplo, que yo les traía a colación de identidad digital, que es el de Blurify, es una empresa que está basada en Latinoamérica. Su CTO es peruano. Dentro de su equipo, a nivel de, solo exclusivamente del personal técnico, de los ingenieros, de los desarrolladores, por toda Latinoamérica, desde Panamá, Argentina, tienen gente creo que también en México, es un equipo como multinacional, digamos, pero todo basado en Latinoamérica y está construyendo realmente soluciones que son de punta a nivel tecnológico, les digo, global. Y Sí. como pasa con este caso de Verify, pasa con muchos otros, realmente hay mucho capital humano, digamos, en Latinoamérica, mucho talento, mucho know-how, y está bueno también que los gobiernos lo distingan y lo aprovechen, ¿no? Porque a la hora de desarrollar este tipo de soluciones. Creo que también lo interesante de estas iniciativas como las de hoy es eso, ¿no? Es poner a la vista este tipo de casos y a la hora de que los gobiernos encaren la modernización de sus infraestructuras tecnológicas, también que sepan que está digamos, la gente que lo puede llevar adelante, nada, en nuestros países, ¿no? Que tampoco que quiera buscarlo muy lejos. Sí, de Y, acuerdo. Aquí pregunta que es Steve Edward, ¿cómo es dice, acá en Perú se iba a dar el voto para las presidenciales, pero creo que se cayó el proyecto. Yo te explico qué fue lo que pasó. Ya la OMPE seleccionó una solución de votaciones que es la de Stampin' IO de José Zárate de Perú, que es una solución, a mí me gusta la solución, la verdad, se me hace una de las que incluye casi todo, pero bueno, va a llevar esto en el tiempo y mejorando, pero es muy buena. Lo que pasó fue que tú sabes que en todo proceso, el que define no es el que autoriza que se utilice por completo, ¿no? En este caso, el JN era el que tenía que validar que la solución fuera la correcta. Obviamente por el corto tiempo de en que tenía creo que era como 3, 4 semanas para organizar las elecciones, para autorizar y organizar las elecciones, no les daba tiempo.
lo que hizo fue se va a hacer una prueba, creo que en las siguientes, para elecciones locales. Lo cual es bueno, porque si tú quieres ir de 0 a 100, el problema es que va a haber muchas fallas, la gente no lo va a entender, y esto tiene que ser gradual. Y si ahorita empiezas con las elecciones locales, está bien, o sea, de una ciudad está bien. Por ejemplo, en México empezaron con los mexicanos que están en el extranjero. Y funcionó bien, fue un primer intento muy grande para el país. Sí, pero finalmente fue un primer paso. Yo creo que el bajar la velocidad es bueno porque te da más confianza, además que haces que todo el mundo entienda cómo funciona la solución. Sé que hay dos, tres personas, por ejemplo, algo que hicimos nosotros es ayudarlos a que no dependan por ejemplo, GBA, ustedes saben que está en Estados Unidos, pero la idea es que no dependan siempre de nosotros. Y la idea de empezar a hacer esto y la alianza con varias asociaciones, que es con la ABP, con Horizonte Blockchain, con Aso Blockchain Bolivia y otras, es que poco a poco la región empiece a dominar el estándar, lo adopte y solitos empiezan a desarrollarlo. Ahorita, por ejemplo, ya tenemos certificados en la región como A5, que creo que todos son de Perú. Es Jadi Fernández, es Eric Ortiz, Adolfo Morán, Kevin Osterling y el CIO que se llama Carlos del JNE, que ya se certificó. Está también de Perú, Leonel Carrillo, y creo que, bueno, y me faltan Dayana, Alexander y Carla, que a finales de este mes yo creo que ya van a estar certificados, porque la idea es que empecemos a distribuir el conocimiento y lo empezamos a utilizar. Porque créeme que no nos da tiempo de hacer todo, y más que yo soy responsable de la parte internacional, no nos damos abasto. Querer centralizarlo todo, además de que no nos lleva a ningún lado, pues la idea es que todo el mundo aprenda y cada uno empiece a desarrollar la base de datos de conocimiento en su país, y que entre todos nos empezamos a dar o intercambiar las mejores prácticas. Creo que es la mejor solución y el mejor camino, porque solamente así podemos crecer y sobre todo unirnos como región. Uno de los objetivos del CLIE es que en un año todos los que estamos participando nos hagamos expertos en los sistemas de votaciones y en blockchain, para que cuando cualquier gobierno necesite un grupo de trabajo que lo ayude y que hable español, ¿sí? Pues sepan que hablen en el mismo idioma, hasta con la cultura, y que no tengamos la diferencia del idioma, ¿no? Y créeme que ha sido un problema cuando soluciones de Estados Unidos hasta de Europa vienen a América a hacer algún tipo de trabajo. Si no hablas inglés, es un problema, ¿no? Y si estás como gobierno y quieres definir licitaciones, es otro problema mayor porque los términos son diferentes. Las leyes Claro. pueden ser totalmente más o menos parecidas, pero finalmente pensamos diferente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos va a servir en cuando nosotros tengamos un grupo fuerte de expertos especializados en votaciones. Y esto va muy de la mano con la Federación Americana de Blockchain, que estamos empezando a- a empujar, que aquí todavía está Edwin por acá. Edwin, ¿andas por ahí todavía? Sí, sí, acá estoy, Alejandro. Aquí Ah, estoy aprendiendo mucho de todos ustedes. y si nos pudieras dar una explicación de cómo vamos con la federación para que todos sepan, por favor. Bueno, estamos en el proceso este rato estamos en el proceso de enviar ya las invitaciones a todas las personas que se han registrado para poder generar ya la reunión de fundación. Tenemos ya un estatuto desarrollado. La idea es que es un estatuto basado en la ley chilena, pero que está sobre todo con un enfoque basado en el derecho internacional privado. Entonces, estamos cobijados un poco por el Tratado Sánchez-Bustamante. Entonces, se ha hecho un trabajo profundo en lo que tiene que ver con el documento.
Y claro, ahí están, yo obviamente lo que estoy ayudándole a Alexis Franco, que es la persona que está al frente del proyecto, es un poco en la parte legal, pero el proyecto es ambicioso justamente para poder lograr esa unión a nivel yo digo en realidad de Latinoamérica inicialmente, ¿no? Y que podamos aportar, ¿no? Aportar de alguna manera en cada uno de los países, en cada una de las regiones, en este desarrollo del ecosistema cripto. Pero es un proyecto que va avanzando. Nosotros esperamos que en un par de semanas ya podamos tener ya la reunión fundacional y de ahí a empezar a trabajar, ¿no? Ujú. Aquí lo importante es que a lo que estamos convocando son a los presidentes de las asociaciones de blockchain de cada uno de los países para que participen. Antes teníamos la idea, bueno, sabes que cualquier profesional que quiera hacer parte puede hacer, pero nos dimos cuenta de que solamente llegando, no, llegando con la coordinación de las asociaciones nacionales era más fácil, porque después el siguiente proceso es que cada quien tiene que construir una, este, una oficina de la federación, una empresa de la federación en su país, constituirla, y una vez que estén todas constituidas, ya que se firmó el acta inicial, todos ya tenemos representación en toda la región. Entonces, ese es hacia dónde vamos, pero bueno, los comités, el primero fue el de votaciones. Va a seguir de otros comités que estamos también viendo cómo lo hacemos. Y va a depender mucho de la urgencia de los problemas que identifiquemos. Estábamos platicando que el otro pudiera ser la parte de salud. Tenemos un grave problema de salud en todos los países y la verdad es que, pues sé que no tenemos los suficientes recursos para tener un sistema como los de ya no como Estados Unidos, sino como Noruega, ¿no? Que luego se burlan mucho así lo decía el presidente de México, que en 3 días íbamos a tener un sistema de salud mejor que el de Noruega, lo cual nunca fue cierto, pero bueno, y no puedo hablar de política, perdónenme, pero la idea es, bueno, empezar por algo que realmente nos una, porque tenemos muchos problemas que resolver, pero solamente llevando el conocimiento es como podemos integrarnos y solucionar cualquier tipo de problema que se nos enfrente como grupo. ¿Me permites Sí, un claro, comentario? claro, claro. Acaba de mencionar una variable que desdibuja cualquier esfuerzo que se haga y lógicamente la posición entre diferentes países podría hacerlo un poquito más complicado. Es la variable política. Eh, ¿Ok? La integración en diferentes aspectos de países latinoamericanos se ha dado, digamos, por periodos de desarrollo de algo, ¿no? En común, soluciones a cosas que tenemos más o menos desde el punto de vista tecnológico, y no estoy hablando de tecnología, digamos, de alta definición, no. Estamos hablando de soluciones. La tecnología, definámosla como sencillamente la solución que yo logro con los recursos que tengo disponibles. Está bien, así de simple. Pero siempre la variable política eh, afecta. afecta y bastante, ¿ok? Afecta y bastante. Y eso hace de que eh, acá en Perú, por ejemplo, no has mencionado por ahí un grupo muy importante que se llama Neo Consulting, ¿no? Y bueno, más trabaja afuera porque acá es difícil, acá es solo en Latinoamérica, ¿me entiendes? Entonces ha crecido en el resto del mundo. Y como ese caso, seguramente que hay muchísimos en todas partes, ¿no? Para evitar justamente, para dar solución a esos problemas. Era un comentario breve nada más que quería añadir. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nos vamos a enfrentar con que hay países donde no les gusta la trazabilidad por obvias razones, porque se les acaba el negocio. Y esos países, la verdad es que ni tocarlos, ¿no? Sí, yo vivo en uno de ellos y la verdad es que yo no hago nada aquí porque no se puede ya mandar un mensaje después de del INE, porque yo fui quien convenció al INE de utilizar blockchain para las elecciones del 24. Pues me dijeron, me mandaron un mensaje de, pues muchas gracias, pero no gracias. Entonces entendí, y todo por ejemplo, lo que yo hago es fuera. No quiero meterme en problemas, no hablo de política ni de nada, no hablo con nadie del gobierno y tengo muy poca conexión con gente de aquí porque la verdad es que no están enfocados en esa parte, no están viendo la tecnología como una solución.
Bueno, al tiempo, y cada país tiene su propio tiempo de maduración. Digo, por ejemplo, Argentina, la verdad es que le tardó, perdónenme, le tardó 20 años y está reviviendo. Lo mismo está pasando con Chile. Creo que Perú va por buen camino. No pues que esté excelente, pero está mejorando de como hace 4 o 5 años. Claro. Bolivia está también avanzando muchísimo. Yo les dije, el gobierno el blockchain está avanzando a pesar del gobierno porque ya le pusieron dos muy buenas ejemplos. Y aquí está Cecilia que nos platicó hace un par de semanas cómo fue lo duro que tuvo que vivir en Bolivia. Pero la idea de que tengamos un grupo fuerte es que entendemos las diferentes soluciones, las diferentes limitantes y sobre eso nos vamos moviendo. Donde sí se puede, entramos. ¿Sabes? Y les voy a dar un caso. Me pasó hace unos años en África, que fuimos a un país y porque querían adoptar blockchain a como diera lugar, ¿no? Empezamos a hablar en diferentes industrias o verticales que le llamamos y de repente llegamos a elecciones, ¿no? Y nos dijeron claramente, el primer ministro nos dijo, no, no, ahí no se metan, las elecciones funcionan tal cual las tenemos, excelente. Entonces ya, y nos dijo todo con eso, ¿no? Entonces es bueno, está bien, no se pudo, pero avanzamos en otros lugares. Va a llegar el momento en el que pues no van a poder ser los gobiernos atrasar tanto con la adopción de tecnología porque se van a quedar fuera. Y la misma población los está empujando a hacerlo. Sí, ahora algo que yo veo muy positivo con Venezuela es que, pues algo que estaba muy por abajo, que son las criptos, estamos sabiendo realmente lo importante que son para ellos y qué tan fuerte es la estructura. Entonces aquí, la instrucción que tengo es, bueno, vamos a ver cómo hacemos para sacar lo más pronto que se pueda adelante a Venezuela. Que eso no quiere que decir que me olvide de todo lo demás, ¿no? Perdón, Fer, ¿qué quieres decir? ¿Cómo están? Buenas noches, saludos desde Lima también. Sabes que estoy acá con mis hijos y me puse a pensar en todo este esquema de las elecciones y cómo podemos lograr que los gobiernos los adopten, ¿no? Mi hijo, yo lo veo como un genio y mi papá me decía que yo era muy adelantado también. Entonces hay que tomar en cuenta el empoderamiento que se da de generación a generación, porque nosotros estamos pensando en, ay, los chicos están en la Z. Mi hijo ya sabe leer y todavía no ha ido a la escuela. O sea, no se preocupen que el tema de los nativos digitales, el tema del onboarding se da de un proceso natural. Y la propia ciudadanía se va modernizando y va exigiendo e incluso implementando. Si no, no se hubiera dado el hermoso caso de Bolivia, ¿no? Que es un acto heroico, que es el propio ciudadano que dice, no, yo quiero las garantías para mi elección. Similar, tal vez no exactamente de esa manera, pero alguien dice en Honduras, oye, quiero garantías para mi elección y voy a hacer esto, ¿no? Y esto ya fue con Stamping. De la misma manera, nos pasa en el Perú y nos va a pasar en todos los países. Tarde o temprano tienen que llegar medios que sean protectores de nuestra democracia y de nuestros derechos. Le guste o no le guste a los políticos, y finalmente el político siempre se va a alinear para convencer la voluntad del pueblo. Aunque sea por narrativa, lo tiene que hacer, ¿no? Como acá en Perú sacaron leyes por narrativa, la ley del voto digital, del DNI digital, ¿no? ¿Se dará en algún momento? Se va a dar, estoy seguro que sí. Eso creo que, o sea, como para que tengamos la mente positiva. Y somos pioneros de esta transición tan maravillosa que estamos viviendo. Gracias. No, muchas gracias, Fer. Creo que tienes totalmente la razón. Ceci, te vi como con ganas de decir algo. Cuéntanos. No, saludos a todas y todos. Pues realmente un gusto estar aquí y seguir aprendiendo de estas soluciones que vamos encontrando en toda Latinoamérica y pues aprender de las lecciones que también cada uno de nosotros vamos experimentando. Y en todo caso, creo que lo que dice Fernando es muy cierto, ¿no? O sea, el poder ya demostrar también a estas organizaciones tan centralizadas como son los gobiernos, de que también el ciudadano
puede y tiene toda la capacidad para poderles hacer auditorías y generarles crisis, ¿no? Porque si no hay crisis, no hay cambio. Entonces, es también una buena forma de manera muy rebelde, pues generar el cambio. Así que, ¿no? Un saludo a todos, pues, para que sigamos generando cambio. Perfecto, muchas gracias, Ceci. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿No? Bueno, les comento. Estábamos platicando en la mañana, Leandro y yo, sobre el enfoque, y la verdad es que salieron muchos temas interesantes que no nos iba a dar tiempo a solucionarlos. Entonces, convencí a Leandro de que la próxima semana seguiremos con este mismo tipo de temas. Ahora ya vimos ahorita, por ejemplo, identidad digital, ya vimos distribución, vimos algo de gobernanza y algo de privacidad. Nos faltan como otros 8 elementos que revisar. La verdad es que la próxima semana seguimos enfocando en ese tipo de temas para poco a poco ir viendo la razón o los porqués de que muchas soluciones van por un camino y otras van por otro. Entonces, si no tienen más que comentar, entonces, Carlita, por favor, ¿puede hacer el cierre? Yo de mi lado, y antes de pasarle la palabra, les quiero Ajá. agradecer nuevamente a todos por la invitación a participar de este espacio, que me parece espectacular, y por la atención de todos que me han dedicado. Y quiero ponerme a disposición también de todos ustedes para lo que pueda serles útil. Bueno, ustedes están trabajando muy activamente en cada uno de sus países, en todos estos temas. Me parece, no puedo más que apoyarlo. Allí tienen, bueno, Alejandro tiene mis datos de contacto. Si cualquiera me quiere contactar, les puedo ayudar con algo, sepan que estoy a disposición. Simplemente eso y agradecerles. No, muchas gracias, Leandro. Juan Villasís, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están con todos? Buenas noches. Bueno, sí, felicitándoles por este tipo de espacios. Hablo desde acá, desde Ecuador, y bueno, me parece atractivo el tema, interesante. Estoy a cargo de la parte de seguridad acá en el estado. Y bueno, sí quería saber un poco más acerca de este tema para profundizarlo y como que proponerlo. No sé si hay entidades acá en Ecuador que ya la hacen o cómo podemos contactarnos para crear este tipo de comunidades acá. Mira, si me puedes, déjame poner mis datos por acá y podemos platicar cualquier día que tengas tiempo y tratamos mucho de ver qué es lo que necesitan, qué más quieren saber para poder ayudarlos y con todo gusto lo podemos hacer sin ningún problema. También podemos saber, ya como estás en Ecuador, Edwin está allá, entonces es más fácil. Estoy a las órdenes, Juan, cuando necesites. Puedo anotar aquí mis datos de contacto Sí, por y puedo favor. contarte un poco sobre los proyectos que se están trabajando, sobre todo en lo que es la Cámara Ecuatoriana de Blockchain y Web3 en formación y lo que estamos haciendo también a nivel de la Federación Americana. Todo lo que podamos ayudar, estamos ya arrancando con el desarrollo del ecosistema acá en Ecuador. Si me dices que ya pronto, ¿verdad? Ahí vamos. Si me ayudas con los datos en el chat, por favor. Voy. Ahí estamos. Déjame poner los míos. Igual está mi LinkedIn, que lo puse para, si es que les interesa, un poquito, está un poco más arriba, ¿no? Ya puse todos mis datos. La verdad es que yo estoy a sus órdenes. Cualquier cosa en que los pueda apoyar con todo gusto. Créeme que mientras más entendamos cómo son los procesos y empecemos con la adopción es más fácil para todos, porque si todos podemos hablar bajo un solo estándar, en el mismo lenguaje, lo cual sería más fácil y nos evitaría tantos enfrentamientos de que luego los sistemas no se comunican unos con otros. Muchísimas gracias a todos los que participaron en esta sesión y esperarlos la próxima semana. Vamos a extender un poco más la información que nos trae Leandro
sobre este Avalanche, así que pues invitarlos a que participen y también que puedan difundir la información de CLIE para que pues más personas conozcamos acerca de todas las regulaciones y todos los proyectos que hay en temas de votación en blockchain. Así que nada, feliz noche y muchísimas gracias a todos.